Yo, Serardo, un hombre de 35 años, siempre he sido el tipo silencioso, el que observa y piensa antes de actuar. Mi vida ha sido una constante búsqueda de validación, una batalla silenciosa contra las expectativas de mi familia. Esta es mi historia, la de cómo encontré mi propio camino, lejos de la sombra de mi hermano. El auditorio estaba lleno a reventar, cada fila repleta de padres orgullosos, abuelos emocionados, hermanos sosteniendo carteles. Llamaron mi nombre al final, Dr. Serardo Ríos, con honores máximos. El aplauso estalló, resonando por los altos techos mientras caminaba por el escenario. Sostenía mi diploma con los dedos apretados, temblando, no de nervios, sino del silencio que sabía que me esperaba fuera del escenario. Instintivamente, giré la cabeza, buscando con la mirada los asientos donde mi familia debía estar. 2 filas cerca del frente estaban vacías, programas intactos descansando aún en las sillas. Mis compañeros de clase saludaban hacia las cámaras posadas entre ramos de flores. Me quedé a un lado, acomodando mi toga, sonriendo a extraños que me ofrecían felicitaciones educadas. Esa mañana, mis padres me habían enviado un mensaje de texto desde Madrid. Estamos muy orgullosos de ti. Lo escribieron adjunto a una foto de Bernabé, vestido con un traje a medida, cortando un pastel que decía: «Felicitaciones, vicepresidente Ríos». El mensaje de mi madre siguió un minuto después. «Trata de no sentirte mal si la noticia de Bernabé eclipsa la tuya. El tiempo lo es todo». No lloré. Había dejado de hacerlo hacía años. En cambio, respiré hondo y pasé junto al muro de prensa donde los graduados se fotografiaban con sus familias. Una mujer de la oficina de registro me detuvo, abrazándome con fuerza. «Nunca hemos tenido a alguien que termine con tu puntaje de defensa», susurró. «Tu consejero dijo que hiciste que el comité se replanteara todo». Le di las gracias. Luego caminé solo hacia el coche que me había prestado un amigo, me senté al volante y dejé que los aplausos que no había escuchado se desvanecieran detrás de mí. No había viaje a casa, ni reservación para cenar, ni tarjeta con letras doradas. Pero había algo más. Había una extraña y firme certeza creciendo en mi pecho mientras giraba la llave y me alejaba del campus por última vez. Solía pensar que el amor venía en forma de atención. Así que, cuando Bernabé ganó su primer torneo de debate en la escuela secundaria y mis padres le organizaron una cena sorpresa, me convencí a mí mismo de que simplemente no se habían dado cuenta del concurso de arte que yo había ganado en silencio la misma semana. Él tenía un certificado y una foto con el alcalde. Yo tenía una cinta doblada en la parte de atrás de mi cuaderno. No era que no me quisieran, simplemente no me entendían. Bernabé quería lo que ellos querían: estatus, rendimiento, éxito medible. Él pidió clases de golf. Yo pedí más horas en la biblioteca. Él pasaba los fines de semana en campamentos de tenis y torneos de simulación de juicios, llevado por el asistente legal de nuestro padre. Yo pasaba los míos pintando en trozos de madera contrachapada en el garaje, limpiándome las manos en viejos libros de preparación para el examen de admisión a la universidad. En la escuela secundaria, la diferencia ya no era sutil. Bernabé consiguió pasantías en empresas de las que yo solo había leído. Networking, lo llamaban, aunque en realidad era solo nuestro padre moviendo influencias. Yo trabajaba por turnos después de la escuela en una librería, ahorrando cada euro para las solicitudes universitarias que, según ellos, eran una pérdida de tiempo. Cuando me aceptaron en un programa de ética de verano en Salamanca, mi madre dijo: «Sigues persiguiendo fantasías». Mi padre añadió: «Los sueños no pagan la hipoteca». Ellos firmaron el formulario de permiso a regañadientes y luego se olvidaron de preguntar cómo me había ido. Más tarde, cuando recibí la carta de beca de la Universidad de Salamanca, con una beca completa basada en el mérito para una cohorte internacional, mi madre la miró, hojeó el membrete y dijo: «¿Así que, más escuela?». Mi padre no dijo nada en absoluto. Estaba demasiado ocupado revisando la actualización de LinkedIn que Bernabé acababa de publicar, aceptado en la rotación de liderazgo junior en García y Asociados. Tenía 300 me gusta para la cena. Empaqué mi propia maleta, reservé mi propio vuelo, me despedí de nadie en particular. En la orientación en Salamanca, recuerdo haber visto a otros estudiantes llamar a casa, reírse con sus padres en videochat, compartir sus horarios. Yo había enviado un mensaje de texto cuando aterricé. Nadie respondió hasta la tarde siguiente. «No olvides tu abrigo», escribió mi madre. «Llueve mucho allí».
Guardé el mensaje no porque significara algo, sino porque era todo lo que había. Y aprendí entonces que el amor no siempre llega. A veces, simplemente sigues avanzando sin él. El comedor no había cambiado. La misma mesa de roble, los mismos candelabros de plata que solo salían para las fiestas. La misma repisa de la chimenea llena de los logros de Bernabé, su admisión al MBA, su retrato de boda, incluso una foto de él estrechando la mano del alcalde después de alguna inauguración de un proyecto inmobiliario. Nunca vi una sola foto mía en esa habitación. Me habían invitado por obligación. Eso quedó claro cuando mi madre me sentó en el extremo más alejado, a 2 sillas de la hija de la vecina y frente a un hombre que no reconocía. Bernabé llegó tarde, naturalmente, y fue recibido con aplausos como si acabara de regresar de la guerra. Había cerrado el trato junto al lago. Mi padre resplandecía, añadió 12 millones en activos a la cartera. Yo sonreí. Me alegraba por él. Siempre lo había estado. Pero cuando traté de compartir que había regresado recientemente de una cumbre política en Nairobi, mi madre parpadeó lentamente y preguntó, ¿eso está cerca de Marruecos? Nadie respondió cuando lo aclaré. La conversación ya había cambiado al nuevo condominio de Bernabé en Madrid. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, escuché a mi padre en el estudio riendo con 2 de sus colegas. Todavía está con esas cosas humanitarias, sea lo que sea que signifique. Al menos Bernabé hace movimientos que podemos cuantificar. No lloré. Doblé las servilletas, puse el relleno sobrante en recipientes. Llené el lavavajillas como lo había hecho después de la fiesta de graduación de Bernabé, cuando nuestra madre le había dicho, «Eres el orgullo de esta familia». Yo había estado de pie justo a su lado. Cuando finalmente me fui, no abracé a nadie. Mi viaje al aeropuerto fue un Uber que llamé desde la acera. Miré hacia atrás una vez, solo un vistazo a las ventanas, cálidas con luces y risas. Luego me di la vuelta. Para cuando mi vuelo aterrizó en Bruselas, había borrado todas las fotos de la noche. 2 días después, presenté mi informe final sobre los patrones de desplazamiento urbano durante los regímenes de transición. El estratega principal me preguntó si quería hablar sobre ello en una conferencia regional. Dije que sí, y no le conté a nadie en casa, no porque no les importara, sino porque ya no necesitaba que les importara. La invitación para unirme al consejo asesor llegó en medio de un martes lluvioso. Estaba comiendo sobras frías en la sala de descanso cuando mi supervisor reenvió el correo electrónico, copiándome con una nota. Te están vigilando. Buen trabajo. Era una coalición piloto, 10 naciones, 5 ONG y un puesto rotatorio de asesor para monitorear los programas de reasentamiento de refugiados. Mi tarea no era glamorosa. Significaba largas noches leyendo borradores de políticas inconsistentes, comparando lagunas legislativas, rastreando los rastros de financiamiento. Pero amaba cada segundo. Cuando mi primer informe fue citado en una sesión de la ONU, ni siquiera lo supe. Un colega me envió una foto de la pantalla. Mi nombre se veía extraño bajo las luces de Ginebra, impreso en helvética entre 2 delegados que discutían sobre las métricas de implementación. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono y seguí trabajando. En casa, los correos electrónicos seguían llegando, siempre en hilos grupales, siempre temáticos. Bernabé acaba de comprar una casa en el lago. La esposa de Bernabé está esperando un bebé. Bernabé fue nominado para la Junta Financiera Regional. Nunca respondí. Nunca preguntaron cómo estaba, y ese silencio comenzó a sentirse menos como una herida y más como un muro que estaba aprendiendo a decorar. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la Gran Vía. Las paredes eran delgadas y la calefacción silbaba en invierno, pero era mío. Apilé libros en el alféizar de la ventana, llené el refrigerador con exactamente lo que me gustaba, puse recordatorios para llamar a las personas que realmente notaban cuando me iba. Cuando llegó la invitación para el discurso de apertura, Foro Global sobre Migración y Equidad en Ginebra, lo leí 3 veces antes de que me entrara en la cabeza. Querían que hablara yo, no como asistente de alguien, no como suplente, sino como yo mismo. Reservé el vuelo el mismo día, usé mis millas para ascender a clase ejecutiva, y cuando empaqué, elegí un traje negro que había comprado con mi primer sueldo completo. Líneas limpias y discretas, sin etiqueta. La mañana que me fui, mi madre envió otra actualización. Bernabé acaba de ser invitado a una gala financiera. Portada.
Me quedé mirando la línea del asunto por un momento. Luego archivé el hilo, cerré la cremallera de mi maleta y salí a la lluvia sin paraguas. El almuerzo se celebró en una galería privada cerca de la calle Serrano. Todo con muebles minimalistas y platos servidos arreglados como exhibiciones. Se suponía que yo no debía asistir. Mi colega se había retirado en el último minuto y me preguntaron si podía sustituirlo. Casi me niego. Ginebra había sido hace solo 2 semanas y todavía me estaba recuperando de la euforia. Pero algo me dijo que fuera. Amos Ferrer se presentó con un apretón de manos firme y un vaso de agua en lugar de vino. «Usted es Ríos», dijo, escaneando mi tarjeta de identificación. «Usted dio el discurso de clausura en Ginebra. Lo de que la equidad no es caridad, eso se me quedó grabado». Le di las gracias, sin saber qué más decir. Era mayor de lo que esperaba, de mirada aguda, reflexivo de una manera que se sentía ganada. Hizo preguntas inteligentes sobre la fatiga política, las brechas de financiación, la reforma liderada por la comunidad. Respondí con cuidado, consciente de que me estaban estudiando. A mitad de la comida, se inclinó y preguntó casi casualmente: «¿Conoce a un hombre llamado Bernabé Ríos?» Mi tenedor se detuvo. Sonreí. «Es mi hermano». Amos parpadeó, luego se echó a reír. «¡Qué mundo pequeño!». Lo entrevisté en nuestro fondo el otoño pasado. Tipo brillante, grandes credenciales, pero un poco ansioso. Habla más de lo que escucha. Tomé un sorbo de agua para estabilizarme. Eso suena bastante exacto. No presionó más y yo no ofrecí más. Volvimos a hablar sobre la financiación del clima, pero algo había cambiado en el aire a mi alrededor. Algo silencioso, pero sísmico. No solo que conociera a Bernabé, sino que nos había conocido a ambos y me recordaba a mí. Después, mientras salíamos bajo un cielo gris, Amos me entregó su tarjeta. «Estaré en contacto», dijo. «Se está abriendo un puesto en una de nuestras juntas de estrategia. Me encantaría saber su opinión». Metí la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo y le di las gracias de nuevo. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, dándole vueltas a la tarjeta mientras mi teléfono zumbaba a mi lado. Otro hilo familiar. Bernabé destacado en Expansión hoy. No lo abrí. Solo miré el nombre impreso en tinta plateada en la tarjeta. Amos Ferrer, Socio Principal. Luego abrí mi computadora portátil y saqué la última lista de contrataciones que había revisado. La carpeta llegó a mi escritorio tarde un jueves, marcada como urgente en tinta roja en la pestaña. Era la lista trimestral de contrataciones de consultores de estrategia, uno de los últimos pasos antes de las aprobaciones de incorporación. Hojeé los nombres, tomando notas mentales hasta que vi el suyo. Ríos, Bernabé. Había solicitado un puesto de asesor senior en el equipo de estrategia internacional. El mismo departamento para el que yo había ayudado a diseñar las métricas. El mismo espacio que había pasado 3 años construyendo desde cero. No reaccioné, no en voz alta. Simplemente aparté la carpeta y me quedé mirando por la ventana durante un largo minuto. Su currículum era exactamente lo que esperaba. Pulido, confiado, lleno de palabras clave. Claramente había hecho su investigación, pero bajo experiencia en impacto global, los ejemplos eran superficiales. Expansión regional de ventas, módulos de capacitación interna, nada sustantivo. Más tarde esa noche, apareció un mensaje de mi madre. El asunto era simple. Ayuda a tu hermano. El cuerpo del correo electrónico era peor. Realmente necesita esto, cariño. ¿Sabes lo importante que es esto para tu padre? ¿No puedes ayudar por una vez? Siempre has sido el sensible. Cerré la pestaña. Sin respuesta, sin vacilación. A la mañana siguiente, revisé la carpeta de nuevo. La mayoría de los nombres fueron aprobados con comentarios menores, pero cuando llegué al de Bernabé, tracé una sola línea en el margen y escribí la nota de rechazo para que HH. la finalizara. Antes de enviarla, hice una pausa, luego agregué una oración al final, una adición que sabía que dejarían pasar. A veces, los títulos sí importan. Hice clic en enviar y volví a mis notas para la revisión de la política migratoria. Nadie respondió. Ni mi madre, ni Bernabé, ni el equipo de HH. Procesaron el rechazo como cualquier otro. Estaba hecho. El silencio que siguió no era hueco esta vez. Era limpio.
Llenó la habitación como aire fresco. Por una vez, no me estaba encogiendo bajo sus expectativas ni tratando de esquivar su decepción. Simplemente estaba de pie exactamente donde pertenecía. 2 semanas después, apareció un nuevo archivo de inversión en mi bandeja de entrada. Una pequeña adquisición, nada llamativo. Pero cuando escaneé la lista de nombres de accionistas, uno de ellos me hizo recostarme en mi silla. La empresa era una fachada disfrazada con marcas recicladas y un lenguaje a medio terminar sobre la revitalización urbana. El equipo de adquisición la marcó por su potencial inmobiliario, nada más. No le habría echado una segunda mirada hasta que vi la lista de inversores personales adjuntos a la ronda puente fallida de la empresa. Allí estaba, cerca de la cima, Gerardo Ríos, y justo debajo de eso, Bernabé Ríos, enumerado como líder estratégico y asesor. Me quedé mirando el documento, releyendo la línea que mostraba cuánto había invertido mi padre. Era casi todo su retiro de pensión, una segunda hipoteca, incluso una liquidación de bonos. Recordé que se había jactado de ello en la boda de mi primo. Había una nota en el margen: adquisición a proceder. No se presentaron objeciones. No lo sabían. No podían haberlo sabido. Todavía no. Firmé la autorización interna con manos firmes. Sin anuncio, sin mensaje, sin cambio de placa de identificación, solo una transferencia formal de propiedad y un aviso legal estándar programado para salir con el resto. 30 días. Eso es lo que decía la carta. 30 días hasta que cesaran las operaciones existentes. Todos los activos reevaluados, todos los contratos de arrendamiento revisados. Era un lenguaje estándar. Impersonal. Final. La propiedad vinculada a la última cartera de inversiones de la empresa era una unidad residencial en la calle del Pez. Una antigua casa de piedra rojiza de 4 habitaciones que habían utilizado como garantía para un préstamo de reurbanización comunitaria que nunca se materializó. Había sido transferida en silencio a mi padre como tenencia temporal, listada a su nombre. Una vez me había dicho hace años que la casa sería el trampolín de Bernabé, una propiedad inicial para renovar, construir, expandir, algo real. Yo había pasado por allí una vez. Recordaba el ventanal, la hiedra enroscándose por el costado, la luz del porche que nunca funcionaba del todo. Había visto a mi padre de pie en el escalón ese verano, con los brazos cruzados, asintiendo orgulloso mientras Bernabé caminaba a su lado en una llamada. Ahora la escritura era mía. Añadí una línea al aviso antes de firmar. Todas las llaves y los archivos de los inquilinos deben devolverse al representante del nuevo propietario antes del viernes, al cierre de operaciones. Luego hice clic en enviar y esperé a que leyeran la letra pequeña. La invitación ni siquiera había sido dirigida a mí directamente. Me habían copiado en un mensaje masivo de mi madre con una tarjeta digital adjunta. Únase a nosotros para celebrar el 3er cumpleaños de Darío. Almuerzo en el patio trasero, brunch con catering, fotos familiares a las 2. Debajo de los globos de color pastel y la escritura educada había una nota. Nos encantaría verte, Gerardo, pero no te sientas obligado. Es principalmente familia. Principalmente familia. Como si no hubiera nacido de su cuerpo, como si no hubiera aspirado confeti en ese mismo patio después de la graduación universitaria de Bernabé mientras ella servía champán a sus amigos y lo llamaba el orgullo de nuestra línea de sangre. No respondí, pero tampoco lo ignoré. Esa mañana, cuando los invitados comenzaron a llegar con regalos y gafas de sol, un coche negro se detuvo junto a la acera. El conductor salió con un traje a medida, le entregó el sobre a mi padre y se fue sin decir una palabra. Lo abrieron en el porche, rodeados de serpentinas y bandejas de catering. Dentro había una sola página, una transferencia de hipoteca, formal y sellada. Efectivo de inmediato, la propiedad en el número 92 de la calle del Pez había sido transferida a la propiedad del Dr. Gerardo Ríos. Grapada debajo había un aviso de desalojo. En la parte inferior, en mi letra, una breve confirmación de asistencia. Lamentablemente, no puedo asistir a la fiesta. Sin embargo, llegaré el próximo viernes para inspeccionar la propiedad. Por favor, asegúrese de que las llaves estén en el mostrador. Nunca escuché el silencio que siguió, pero lo sentí. Mi teléfono sonó 7 veces esa noche. 6 mensajes de voz de mi madre, una serie de textos de mi padre. Incluso Bernabé llamó, su nombre iluminándose en mi pantalla como un fantasma que ya había enterrado. Dejé que sonara, no por crueldad,
sino porque esto ya no se trataba de crueldad. Se trataba de paz. El tipo que nunca me dieron. El tipo que no requiere permiso ni rendimiento. El tipo que simplemente llega y se queda. Silencioso, deliberado, inamovible. La semana siguiente, llegué a la casa con una caja de seguridad y un portapapeles. Un administrador de la propiedad me recibió en la puerta. La luz del porche estaba apagada. Nadie había dejado una nota, pero las llaves estaban allí, tal como lo había pedido. La casa era más pequeña de lo que recordaba. O tal vez yo había superado la versión de mí mismo que una vez se sintió tan pequeña dentro de ella. Caminé por cada habitación lentamente. La sala de estar todavía olía ligeramente a limpiador de pino. El mismo sofá seccional beige estaba debajo del ventanal. Las sillas del comedor tenían cojines nuevos, pero el marco todavía estaba astillado por cuando Bernabé había pateado una durante un berrinche de cumpleaños. Nadie lo había arreglado nunca. Simplemente reorganizaron las cosas para ocultar el defecto. Las paredes estaban cubiertas de marcos. Bernabé en el baile de graduación. Bernabé en la universidad. Bernabé con su hijo recién nacido. Busqué en el pasillo, luego en el estudio. Ni una sola foto mía, pero ya no me sentía borrado. Me detuve en la sala de estar donde la chimenea se alzaba como la pieza central. La misma repisa donde mi madre una vez prometió colgar logros reales. Se había referido a premios con títulos de trabajo, no a becas de investigación, no a medallas de tesis. De mi bolso, saqué el marco que había mandado hacer hacía meses. Una copia de mi título de doctorado, en relieve y sellado. Debajo, una placa de latón decía, con más probabilidades de fracasar. Lo colgué sobre la repisa sin ceremonia. No hubo aplausos, ni un teléfono en alto para tomar una foto. Solo yo, de pie en la casa que dijeron que nunca merecería. Di un último paseo por la cocina, revisé la puerta trasera y luego regresé al frente. Las llaves todavía estaban en el mostrador donde las habían dejado. Las metí en el bolsillo de mi abrigo, salí y giré la cerradura detrás de mí, no por rencor, sino porque la niña que una vez rogó por un asiento en la mesa ahora era dueña de la mesa, las sillas y el techo que la cubría. Me mudé de nuevo a Madrid a principios de la primavera. El aire todavía era nítido, pero la luz estaba cambiando. Encontré un apartamento en una calle tranquila cerca del Retiro, nada extravagante, pero lleno de ventanas. Lo amueblé lentamente. Sin prisas, sin nadie a quien impresionar. Los correos electrónicos comenzaron a llegar de nuevo, esta vez más suaves. Estamos orgullosos de ti. Vimos tu artículo en El País. Gran trabajo. Ven cuando estés por la ciudad. No respondí. No quedaba nada que explicar. Ya no estaban enfadados, solo educados, como si me hubiera convertido en un contacto profesional distante que no podían permitirse perder. Pasaba mis mañanas escribiendo, mis tardes asesorando y mis noches preparando un nuevo discurso de apertura para el Foro Internacional sobre Herencia Cívica, título de Propiedad y Legado, reescribiendo la herencia. Lo escribí no para ellos, sino para los que eran como yo, los que construyeron hogares a partir del silencio frío, los que echaron raíces en lugares que nadie regó, los que convirtieron la ausencia en impulso. Pensé en el chico que solía ser, encorvado sobre los ensayos de becas mientras las fiestas de Bernabé rugían abajo. Pensé en la noche en que estuve solo en la graduación. Por la mañana, colgué mi título en una casa que ni siquiera quería ya. Dijeron que era demasiado blando para el mundo real. Pero el mundo giró en mis manos porque nunca me endurecí. No grabé mi nombre en nada. No alcé la voz. Simplemente me quedé quieto hasta que no tuvieron más remedio que reconocer lo que no se doblaría.